Unos casos particulares quiero mencionar como para ayudar a saber estimar qué debería suceder en cada caso. Fíjense que cuando hago un paralelo entre dos resistencias iguales, yo tengo así y tengo así. Supongamos que R1 es igual a R2 y que las dos son 10 ohm. 10 ohm, 10 ohm. Si trato de encontrar la R equivalente, resulta que la R12 es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Al hacer esa cuenta me da que R12 es igual a 1 sobre 10. Lo voy a anotar en línea. R12 es igual a 1 sobre paréntesis 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Cuando hacen esa cuenta van a ver que les da 5 ohms. Si prueban con cualquier otro número acá y cualquier otro número acá, cada vez que las dos resistencias son iguales, el paralelo les da la mitad. Es razonable, es muy razonable. Por esto que yo decía que abrir un camino alternativo me libera siempre, y si son idénticos, es razonable que sea la mitad la resistencia. Entonces, si dos resistencias son iguales, el paralelo da la mitad. Eso puede servir en más de una situación como para prever qué tiene que suceder. Y veamos otro caso. ¿Qué pasa? O sea, este entonces sería la mitad. 5, perdón. ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera hecho un paralelo entre una resistencia? Acá la voy a dibujar más larga. En realidad es icónico, con lo cual no necesariamente el tamaño del dibujo es el que corresponde, pero debe ser una grande y una chica. R1 vamos a poner que sea 1000 ohms. Y R2 vamos a poner que sea 2 ohms. O sea, una de ellas mucho más grande que la otra. Yo había dicho que hay que saber que la R paralelo equivalente es menor que 1000 y menor que 2. Pero vamos a ver cómo se da. Este era cierto, 5 es menor que 10, 5 es menor que 10. Veamos en el caso de que una es mucho más grande que la otra. Si yo voy acá y analizo la R equivalente, resulta que R12 la voy a calcular como 1 sobre 1000 más 1 sobre 2. Hago esa cuenta. 1 sobre 1000 más 1 sobre 2. Y eso me da 1, acá abajo, 1,996007 sigue. Si tomase tres cifras significativas, fíjense que esto me queda 2,00. Y uno dice, qué extraño. En realidad lo que sucede es lo siguiente. Tengo un camino bastante liberado. 2 ohms es un camino bastante liberado. Y digo, voy a destrabar un poco el tráfico. Voy a abrir un camino alternativo. Pero el camino alternativo es tan terriblemente trabado que casi no modifica la situación. La idea entonces es, cuando tengo dos resistencias en paralelo, pero una de ellas es mucho más grande que la otra, sigue siendo cierto que la R paralelo es menor a ambas, pero se parece a la más chica. Es muy cercana a la más chica. Es menor que la más chica, pero tan cercana que acá en la precisión me termina dando lo mismo. Entonces, eso va a ser útil porque a veces los técnicos, cuando ven dos resistencias y una de ellas es un paralelo muy grande respecto a la otra, simplemente la ignoran. Quiero decir lo siguiente, como nos hubiera pasado acá. Acá era como si hubiera estado solo la de 2 ohm, prácticamente dentro de nuestro orden de precisión. Entonces, la de 1000 la puedo ignorar. Eso va a ser útil en algún otro caso. Y voy a agregar una consideración similar a esta cuando estoy pensando en dos resistencias en serie. ¿Qué pasa cuando son iguales? ¿Y qué pasa cuando una es mucho más grande que la otra? O sea, vuelvo a poner acá en serie. En serie. Y resulta que lo que voy a obtener es lo siguiente. A ver, reviso el marcador. Lo que voy a obtener es caso 1 cuando son idénticas. Tengo acá una fuente
vamos a suponer 20 volts, y tengo dos resistencias de 5 ohms cada una. R1 5 ohms, R2 5 ohms. Y resuelvo. Yo para resolver acá tenía que hacer los cálculos. De paso revisamos eso. Tenía que hallar la R12, que era la suma de las dos. R12 es 5 más 5, es 10. Trato de resolver I1 y digo I1 es B1 sobre R1. ¿Conozco B1? No, porque B1 sería lo que tomaría entre esas puntas y yo lo que conozco es entre esta y esta, no entre esas dos de ahí. Así que esta fórmula todavía no la puedo aplicar. Es cierto que vale, pero no la puedo aplicar porque no conozco B1. ¿Y qué hago? Entonces resuelvo primero el R equivalente donde sí conozco la B. Conozco directamente que los 20 volts se está aplicando la única resistencia que es esa. Entonces acá sí puedo calcular, lo que sí puedo calcular es I12. Resulta que I12 va a ser igual a B12 sobre R12, que son los 20 volts sobre los 10 ohms, y eso me da 2 amperes. Y B12 la tengo, es dato, es directo, es la conexión, así que son 20 volts. Eso lo tengo resuelto. Y ahora puedo calcular acá, tenía que calcular B1, I1, I2 y B2. Puedo calcular B1 y no directamente, pero I1 la tengo, porque en la serie I12, si obtengo I12 es la misma que I1, así que en lugar de calcularlo, esto ahora es un dato. Lo aprovecho porque lo obtuve acá. Entonces son 2 amperes. ¿Cuánto vale I2? También 2 amperes. Y ahora es B1 la que calculo, es I1 por R1. ¿Cuánto vale I1? 2 amperes. ¿Cuánto vale R1? 5 ohms. Entonces 2 amperes por 5 ohms me da 10 volts. ¿Cuánto vale B2? I2 por R2 es 2 amperes por 5 ohms me da 10 volts. Si la corriente era la misma y las resistencias son iguales, es razonable que estos dos den igual. Y además la suma tiene que dar el total. Con lo cual, conclusión. Si dos resistencias están en serie y son iguales, cae la misma tensión en ambos y es la mitad del total. O sea, acá yo tenía 20 volts y tengo 10 y 10. Resulta que esos 10 y 10, si hubiera tenido cualquier otra tensión, y aunque no sepa los valores de resistencia, eso es lo curioso, si son iguales me alcanza. O sea, no sé los valores de resistencia, pero vale R y vale R. Y yo tengo acá 386 volts. Esto es la fuente. Y digo, ¿cuánto hay en cada una? Más allá de que sale de todos los cálculos, es rápido tener una idea, una noción de que si las resistencias son iguales, va a haber la mitad en cada una. Entonces 386 dividido 2, acá me da 193 volts acá y 193 volts acá. Si hacen toda la solución poniendo valores de R, van a ver qué da. Pero esto es una idea, así como en el otro caso había una noción de que cuando las R en paralelo eran iguales, la R equivalente era la mitad. Resulta que acá cuando las R son iguales, la R equivalente vale el doble. En el anterior lo que tenía también es que las corrientes son iguales. Acá las tensiones, la tensión era igual siempre en el paralelo, pero si las resistencias son iguales, además las corrientes eran justo la mitad del total. Y acá sucede algo parecido. Yo sé que la corriente es la misma porque están en serie, pero además en este caso son iguales las tensiones porque las dos resistencias son iguales. ¿Qué hubiera pasado si una de ellas era, como hicimos antes, mucho mayor a la otra? Entonces supongamos que tengo el caso parecido al de hace un ratito, donde R1 es 2 ohms, las cambio de orden ahora, pero es lo mismo, R2 es 1000 ohms. Y yo digo, veamos, primero, ¿cuánto vale R12? Y R12 vale 1002, que es casi 1000, muy cercano a 1000. Y entonces voy a calcular cuánto vale I12. I12 será los 20 volts dividido 1002. Y 1002 lo voy a poner con todos los decimales porque van a ver que si no la aproximación es tan igual. Para la conclusión que quiero sacar, 20 dividido 1002 me da 0,01996. 0 después. Pero mantengo ese 6 porque si no me da demasiado idéntico. Van a ver al resultado de lo que hubiera dado solo 1000. B12 igual a 20 volts. ¿Qué conozco acá? Si están en serie conozco I1. ¿I1 cuánto es? 0,01996. ¿Cuánto vale I2? Lo mismo, 0,01996. ¿Cuánto vale B1?
resulta que B1 va a ser esta I1 por 2 ohms. Entonces esto por 2 me da 0,03992 volts. Acá sí aplico las tres cifras decimales y es 39,9 milivolt, perdón. ¿Y cuánto me da B2? Y resulta que B2, cuando haga esa corriente, vamos a obtenerla 0,01996 multiplicado por 1000 ahora, me da 19,96 volts. Fíjense que si la segunda resistencia, lo voy a dibujar acá, si una resistencia es mucho más grande que la otra, se reparte, pero la mayor tensión queda, acá había 20 volts y acá hay 19,96 y acá hay solo 0,04 casi. Es 3,9, estoy aproximando mucho para notar la relación, esto es demasiado poca precisión. Pero se entiende que en el caso de haber dos resistencias en serie, la más grande de las dos recibe la mayor tensión. Es una curiosidad a la que después le daremos nombre incluso, se llama divisor de tensión o divisor resistivo, ahora era solo como un anticipo.